Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Santiago, Rocío, ¿cómo están? Hola, Nan. Bien, bueno, es en definitiva los temas que tiene Sergio Massa, más allá de hoy, también como lo decíamos, que se dará a conocer el índice de inflación. Sí, el índice parece que está bajando, Rocío, pero no va a ser una baja tan significativa como para que él lo pueda usar electoralmente. De hecho, las declaraciones de la vocera del gobierno no pueden caer bien diciendo que la inflación está descendiendo. Ellos están sosteniendo aparte el dólar oficial. Entonces, digo, el gran ancla, el primer precio de la Argentina es el dólar. Insisto, el primer precio de la Argentina es el dólar. Entonces, si vos sostenés Sí. el dólar oficial, vas a poder medianamente un poco anclar la inflación. Y eso es lo que se está haciendo. La pregunta, Hernán, que a todos les hago, es que el Fondo Monetario de alguna manera exige una devaluación en un país donde el pass-through es casi eterno y casi completo, y que sobre todo cuando el dólar bajó, los precios no bajaron. Y cada vez que el dólar baja, los precios se mantienen, cada vez que el dólar sube, los precios siguen subiendo, pero si baja el dólar no los bajan. ¿Cómo vas a hacer con una devaluación en una instancia como hoy, donde el pass-through sería absoluto? Es interesante lo que decís, Santiago. Está estudiado. El pass-through de la Argentina es uno de los más rápidos del mundo, si no el más rápido del mundo. A ver, Argentina no puede tener una devaluación que dure 5 años. ¿Por qué? Claro. Porque se pierden las elecciones, Rocío. Entonces, el paso de devaluación a precios puede durar como máximo hasta 6 meses antes de la siguiente elección. Y después hay que cortarlo. Nosotros estamos a un mes de la próxima elección, entonces una devaluación sería catastrófica para el oficialismo de turno. Esto que vos decís es un tema más de fondo, Santiago, y es interesante verlo en algún momento de cuánto puede la Argentina, cuánto puede llevar la devaluación la Argentina. Domingo Cavallo, en una de sus últimas columnas, dijo que si se llega a salir del cepo en diciembre, la devaluación puede llegar a durar los 4 años de mandato. Así que es correcto lo que vos estás diciendo. Bueno, el panorama es complejo. A partir de hoy falta solamente un mes, ¿no? Para la primera instancia de votación, así que pareciera que todo se da en términos muy acelerados, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver ya con la estrategia, ¿no? De campaña de Sergio Massa, incluso con estos datos que vamos conociendo, y en el medio y como alarma principal, el pensar que todavía no está cerrado en definitiva, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se sigue hablando de una reducción del gasto público en una jornada donde además se reúne el Consejo del Salario, claro, para intentar elevar el piso, ¿no? Del salario mínimo vital y móvil, que no llega a los 88.000 pesos, ¿no? Es realmente menos de la mitad de lo que necesita una familia para no caer por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo generamos una armonía, ¿no? Entre tantos factores, Hernán? Bueno, Rocío, primero que nada, nunca se termina de saber bien qué sucede en las negociaciones con el fondo. Digo, cuando a principios de 1989 el fondo ya no nos prestaba, pero el Banco Mundial dejó de prestarnos, nunca se supo exactamente por qué sucedió eso, ni tampoco en noviembre de 2001 cuando le dijeron a Cavallo no hay más plata. Entonces, las negociaciones con el fondo son secretas. Si Zurruil nunca nos contó qué pasó en el 89, Zurruil o el equipo económico que lo había reemplazado, y Cavallo no nos cuenta qué pasó en 2001, nosotros nunca vamos a saber exactamente qué dijo el fondo. Entonces nosotros ahora no sabemos qué es lo que está diciendo el fondo. Podemos especular. Entonces lo de ayer de que el dólar blue subió 503, ¿es una demostración de buena voluntad de Sergio Massa? ¿Estoy dispuesto a pagar algunos costos? Claro. ¿Estoy dispuesto a hacer algunos sacrificios? ¿O es que se le escapó? Se te escapó 4 pesos, Rocío. No es creíble. Se te escapa 40 pesos. Entonces me parece que esto es parte de la negociación de Sergio Massa con el fondo. Estoy dispuesto a hacer estos sacrificios, mirá lo que hago. Vos fijate, cuando se acerca la negociación con el fondo, empiezan a elevar el ritmo de la microdevaluación o el crawling peg o la reptación que hacen con el dólar oficial. Entonces se acerca la negociación con el fondo, lo ponen por encima de la inflación el crawling peg. La negociación con el fondo se está cerrando, lo bajan de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que piensa el fondo? Este tipo se va a ir de acá y va a usar desde el primer dólar hasta el último que le dé
en sostener los dólares paralelos hasta agosto, porque agosto es el fin del mundo para el gobierno. Claro. Agosto es el fin del mundo. Y después me va a pedir más para la próxima elección, que es en octubre, y después otro tanda en noviembre. Y esto es lo que para mí, especulando, es lo que quiere evitar el fondo, Rocío. O sea que el fondo es totalmente político, de alguna manera. ¿A quién le estoy dando la plata? La pregunta es, y yo ayer lo planteaba, ¿a quién le da la plata? ¿A un país o a un escenario político? Porque de alguna manera, y pensándolo, Hernán, si yo fuera al fondo y quisiera otro color político, tranquilamente puedo hacerte trastabizar antes de llegar a la meta, pensando y diciéndote que yo te voy a ayudar a que llegues a la meta. Porque hoy una devaluación del 30 o 40%, que es el gran rumor, basado en lo que hizo Nigeria para salir del cepo, pero una devaluación del 30-40%, que va a ser poco, se trasladaría a precios y automáticamente sería el padre de la criatura. Nadie quiere ponerse como el padre de la criatura de algo que puede llegar a ser necesario para sanear la economía, pero ¿quién se queda adjudicándose una devaluación con un país con tanta pobreza, con tantas limitaciones? Y te lo pregunto, si vos fueras en este momento político y te pidieran una devaluación para tu pueblo, ¿qué harías? No, a ver, el fondo es un conjunto de intereses, una constelación de intereses donde Estados Unidos tiene poder de veto y tiene la última decisión. Estados Unidos tiene a su vez internas hacia adentro, Secretaría del Tesoro y el Departamento de Estado, que es la Cancillería norteamericana, y tiene presiones desde afuera, Japón, Alemania, Holanda, Francia, etcétera. Y así se llega a una decisión. Pero aparte están los burócratas del fondo, que tienen muy lindos sueldos y aparte buenas jubilaciones, que son los que son guillotinados una vez que un acuerdo sale muy mal. Si un acuerdo sale muy mal, vuela todo el staff del fondo, todos los burócratas afuera. Obviamente el precio político no lo paga Biden o la Secretaría del Tesoro o Christine Lagarde. Digo, Christine Lagarde, antes de que Argentina se hunda, fue propuesta, movida al Banco Central Europeo, rápido por Francia, para que no se vea lo que había sucedido en la Argentina, digo, para que no se lo pueda contrastar. Entonces, el fondo es esto. Lo que hay del otro lado, Santiago, es China. China no es esto, Santiago. China no es presión de Francia, Alemania, Holanda, Japón, una Secretaría de Estado que dice una cosa, una Secretaría del Tesoro que dice otra. Claro. China es una sola voz. Sí, Y pero... China haces esto. Sí, Hernán, y con eso nos metemos en otro tema que incluso lo decía otro analista aquí mismo en la pantalla de Canal E. Digo, sigue siendo toma de deuda, siguen siendo intereses y siguen siendo compromisos que hay que cumplir. Digo, no hay un mejor organismo al que se le está debiendo. Se está debiendo en definitiva y no se está teniendo el dinero para pagar por recursos propios. Digo, esa es la situación de fondo, ¿no? Más allá de la propia realidad, ¿no? De cada uno de los que le den financiamiento a la Argentina. Claro, y aparte, Rocío, el acuerdo con China es parcialmente secreto. Y nosotros le sumaríamos el interés del fondo, el interés de China. Entonces, esto está generando nerviosismo porque, bueno, Santiago es experto en mercado de capitales, pero en el mundo Merval, no es lo mismo un acuerdo con el FMI que un acuerdo con China. Digo, no es lo mismo. Y sobre lo que me estaba diciendo Santiago, la devaluación no va a suceder, Santiago, porque van a ir a China con bombos y platillos. Si el FMI no les gira el desembolso para de vuelta girárselo al FMI, se va a ir a China, se va a hacer todo un relato, se va a construir un relato de por qué vamos a China y lo que fuere, pero yo dudo eso caiga bien en los inversores del Merval. Tal vez en otros no les interesa, tal vez otro sector del empresariado no les interesa, pero la devaluación, Santiago, no va a suceder, y menos con un gobierno peronista. Bien, entiendo exactamente tu postura. Yo también creo que la opción es China. Hace mucho tiempo que China está esperando la oportunidad para ayudar. Después veremos cuál es la letra chica y ese es el gran problema. Pues yo te puedo solucionar hoy el país, pero te vendí la mitad de la Patagonia. Entonces, no es una cuestión de soluciones mágicas. Hablando con una referente de uno de los partidos políticos, habían hablado de un préstamo que ya tenían preotorgado para
en su momento se dijo para estabilizar el tipo de cambio, si se dolarizara la economía, para tener más dólares y poder contarlos dentro de esta cuenta, y después a mí directamente y en este canal nos dijeron que era para matar las bolas de pesos emitidas, del ELIC, del EVAC, de pases, porque había que terminar con eso, a lo cual yo le dije, bueno, pero lo seguimos endeudando y cada vez más. Porque cuando se dice, habla de emisión, tampoco se habla de toda esta tasa de interés que seguimos pagando y pagando y pagando, y que tanto vos como yo sabemos que en algún momento y en cualquier situación, en economía, en la vida, el hilo se corta por lo más fino. Entonces, claro, Santiago. Digo, es volver a endeudarnos para matar lo que generamos. ¿Te acuerdas de esa canción de hay que llamar al agua para que saque al palo, para que... Exactamente lo mismo, para que saque a la chiva no quiere salir de ahí? Esto es así, es constantemente tener algo para reemplazar lo otro que después tenemos que, y se convierte en un nuevo flagelo de la Argentina. Claro, hay una sucesión de situaciones que hacen que se llegue a este punto. Si la oposición tuviese un solo candidato ya, ese candidato podría hacer volar todo por el aire con unas declaraciones incendiarias como las que hizo Menem en el 89, por ejemplo. Pero la oposición está en su propio interna, en sus propios problemas, y en este momento el mundo para el Juntos por el Cambio termina en su interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay todo tipo de endeudamientos, como decís vos, Santiago. Hay endeudamiento, pesos que emiten, pesos que generan pesos, que son los encajes remunerados, toda la deuda que tienen los bancos y que tiene el mismo Estado intraestada está con un interés por el cielo. Algunos son bonos duales que están atados a la devaluación o a la inflación, lo que de más alto. Todo esto que vos decís es verdad. ¿Por qué no estalla? Bueno, la oposición no está en la situación Menem 89 contra un gobierno no peronista, que es más temeroso, que quiere hacer las cosas un poco mejor, digo que no juega totalmente a fondo. Digo, un peronista juega a fondo, si se tiene que endeudar en todas las canillas que se tenga que endeudar, lo van a hacer, y la oposición está en su propio problema o en su propia escenario de interna. Cuando termine esa interna y tengan un candidato unificado, sea Horacio o Patricia, van a decir, yo esto no lo pago, y al día siguiente vuela todo por el aire. Ahora, ellos están asesorados por liberales que tampoco quieren hacer eso. Entonces, claro, esta es la situación en la que estamos. Recordemos que un comentario, simple comentario de uno de los candidatos que vos nombraste, hizo que la tasa de los bonos, que la evolución de los bonos que ajustaban por inflación, cayeran a niveles insospechados porque solamente tenían que ir hacia adelante, porque la inflación era creciente, pero en la desconfianza del pago o no pago de este tipo de títulos, ¿te acordás el retroceso que tuvo el TX26, el bono que ajustaba por ser? Sí. Y aparte lo que está sucediendo, Santiago, es que como todos vemos que va a haber algún tipo de, no quiero decir una palabra demasiado, alguien va a tener que pagar esta situación. Claro, va a haber algún tipo de corrección. Salen todo tipo de lobistas de diferentes sectores que no son los que dicen, bueno, por ejemplo, escuché a uno que no voy a mencionar, que dijo, no tenemos que tomar las LELIQ como deuda cuasi fiscal. Porque las LELIQ, si hay crecimiento económico, bla, bla, bla. Bueno, eso es un lobby para los bancos, porque los bancos no quieren que haya una confiscación a la deuda que ellos tienen con el Estado. Entonces vamos a tener mucha presión cruzada y mucho lobby para lo que viene, Santiago, porque los dólares se acabaron, se están usando los yuanes, y los yuanes todavía, si nosotros usamos todos los yuanes, igualmente faltan 400 millones de dólares en yuanes para cerrar todas las brechas. Sobre eso, Hernán, de pagos. Sí, bueno, hay también algunos especialistas en el tema, a ver qué pensás antes de despedirte en relación a esto, que dicen que seguir utilizando yuanes pueden traer además costos impensados. Por otro lado, estamos próximos a un receso del Fondo Monetario Internacional y también en las últimas horas circuló una carta del director de China dentro del Fondo Monetario Internacional que dijo que en el caso de que eso no se cierre, ya China
China estaría dispuesto a habilitar el segundo tramo del swap con China para que se paguen. Digo, ¿esto comprometería aún más lo que estaban analizando en relación, ¿no?, a esta toma de deuda? Bueno, es como te dije, Rocío, para el gobierno el fin del mundo es agosto. Entonces, si yo tengo que usar los yuanes para pagar deuda con el fondo, lo voy a hacer y en agosto, una vez cerrada la elección, al día siguiente veo lo que hago. Y si hay una devaluación, lo más probable, Rocío, es que sea al lunes siguiente. Bien. Que sea ese mismo lunes después de las elecciones. Entonces, acá el fin del mundo para el gobierno es agosto y el fin del mundo para la oposición es agosto. Entonces, el resto, bueno, es circunstancial, el futuro. Diciembre no existe. Bien. Nos tenemos que meter en esa cabeza para entender qué es lo que está sucediendo en el gobierno y su negociación con el fondo. Clarísimo, Hernán. Muchísimas gracias Hernán. como siempre. A ustedes. Hernán Madera, economista, también analista político.